Ok. Grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de balance. Balance. No, qué tonterías estoy diciendo. Ciencia e ingeniería de los materiales. De hoy, miércoles 10 de abril del 2024, son las 10:10. Empezamos un pelín tarde. Y la clase de hoy no va a ser larga, va a ser corta. Ok. ¿Por qué semestre van ustedes? Disculpe la pregunta. Eurice, Diego, ¿qué semestre? ¿En qué semestre se ve esto? ¿Aló? Pero esta materia se ve en el quinto semestre, pero yo estoy en el cuarto actualmente. Cuarto. Eurice, Sí. Eurice. ¿Cómo se escuchó? Escuché entrecortado, profe. Ok, ok. ¿En qué semestre estás? ¿En qué semestre se ve esta materia? Esta materia es del sexto, creo. Ajá. Y estoy más o menos por ahí, porque estoy viendo termo, balance y reacciones, que reacciones es del octavo. Ok, está bien, está bien. No hay problema. Eso es para saber qué tan profundo puedo entrar yo en conceptos que son relativamente complicados. Ok. Entonces, sin más, vamos a ir a la pantalla. Yo creo que esto ya lo vimos en clase pasada, pero no entramos muy en detalle en esta parte. Esto es obviamente tabla periódica de los elementos y por supuesto ustedes saben para qué se usa. Esto lo vieron desde química en lo más básico de la carrera. Química uno, química 2, algo así. Es una tabla en donde se ordena, dependiendo de sus características, los diferentes elementos en grupos y periodos. Esto tiene que ver con las estructuras atómicas, es decir, cuáles y cuántos enlaces tienen, cuáles y cuántos electrones tienen y por supuesto, eh, dependiendo de eso, vamos, tengo un problema con el micrófono, ya voy a abrir un momento las características. Aló, ay, aló, 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 aló. Ahora, ahora, mejor. Yo todavía oigo el zumbido. Tal vez tengo que hablar un pelo más alto y reducir el volumen del micrófono para evitarme el zumbido. Bien, yo espero que me estén oyendo allí y allí. ¿Aló? Ahora sí, minimicé un poquito la parte del zumbido. Ok, entonces, como iba yo diciendo, que la tabla periódica es un arreglo que me permite a mí saber, por ejemplo, cuáles son las características de un elemento si no la supiera. Yo sé que todos, más o menos, los que son químicos, ingenieros, licenciados en química, etcétera. El que no sepa que el hierro es un metal, mire, está frito. Ese no es químico nada. Pero la gente común y corriente que no ha estudiado esta parte, pues se tiende a confundir. Nosotros no, ¿eh? Nosotros no. Sin embargo, sí, cuando vamos a ir a buscar propiedades de esta clase de elementos para saber las reacciones y estas cosas, o para predecir alguna de sus propiedades, obviamente que tenemos que ir a la tabla porque nadie se sabe de memoria toda la tabla periódica. Y cuando digo
de memoria, por ejemplo, la energía de ionización del francio. Raspa. Nadie. Para nada. ¿Cuáles, ¿Cuáles y cuántas son las valencias que tiene el vanadio? Pum, raspado también. ¿Ah? Nadie se va a saber todo eso de memoria. Entonces, si necesito alguna de esas propiedades, obviamente tengo que irme, por ejemplo, a la tabla periódica. Bien. Allí un ejemplo de tabla periódica. Las propiedades de los materiales dependen de dos, de su composición y de su estructura. La composición es la clase de elementos que la forman, mientras que la estructura es cómo están organizados los átomos en la molécula del compuesto. La composición de la materia se refiere a de lo que esté hecha la materia, y la estructura a la manera en que está organizada, obvio. El comportamiento de la materia describe sus características o grandes propiedades, incluyendo los cambios que ésta experimenta. Sea una reacción química, por ejemplo, depende de dos factores: de qué está hecha la composición y cómo está organizada la estructura. La ciencia de ingeniería de los materiales nos permite responder las interrogantes básicas que conlleva la selección de los materiales. O sea que básicamente estamos estudiando la parte de los materiales para saber seleccionar cuál es el mejor para lo que necesitemos. ¿Qué composición y estructura tiene? ¿Qué propiedades posee? ¿Cómo interactúa ese material con el entorno? Y cómo, por qué y cuándo sufren cambios. Muy importante. ¿Okay? Los materiales sufren cambios con el entorno y tenemos que saberlo. Algunas propiedades de los materiales que no son interesantes. Dice, podemos determinar con solo manipular la materia de qué colores. Ajá. Bueno, a menos que seamos daltónicos o medio ciegos, yo creo que todo el mundo sí sabe diferenciar un blanco de un negro, un plateado de un gris, por ejemplo. Bueno, eso no está tan claro. Cosa extraña, el nombre de los colores es lo de menos, ¿sí? Porque, uno puede decir, le preguntas a una persona de qué color, lila. Le preguntas a otra persona de qué color, violeta. Te preguntas a otra persona de qué color, magenta. Es lo mismo. Para mí, a mi pregunta a mí de qué color, no, moradito. Moradito, se quedó. Entonces, el color. Pero hay obviamente un catálogo de colores que te dice específicamente el color de una determinada compuesto. Por ejemplo, aquellos materiales que cambien de color dependiendo del compuesto. Ustedes sabían que el cobre, por ejemplo, cuando es sulfato de cobre es azul, pero cuando es cloruro de cobre es verde. Cuando es óxido de cobre es naranja. Y cuando hay otros compuestos mezclados, por ejemplo, bromuro, sulfuro que no sea sulfato, puede ser cualquier cosa entre amarillo y marrón. Entonces, el óxido de cobre tiene un color más bien relativamente como un rojo quemado o un rojo oscuro. Entonces,
Si yo quiero, por ejemplo, en el caso del cobre, determinar qué compuesto tengo allí, tengo que ver el color. Azulito, sulfato, listo. Que si es verde, cloruro de cobre, listo. Que si es anaranjado, bueno, ahí puedo tener algo como una mezcla bromuro, azul con sulfuro y otros componentes. Que si es verde pero oscuro, ahí tengo una mezcla verde oscuro, cloruros más azufre, más bromuros, más otras cosas. Entonces no es una cosa tan simple, ¿cierto? Porque yo necesito como que una paleta de colores para saber en el caso del cobre de qué compuesto estamos hablando, compuesto o compuestos, en plural, porque donde hay cobre se puede formar una multiplicidad, y si tengo una mezcla de todo eso, bueno, los colores se van a mezclar. No hay no hay por qué alarmarse. Para yo identificar, no necesariamente tengo que identificar cuantitativamente, es decir cuánto hay de cada cosa, sino cualitativamente. Puedo decir, bueno, hay de esto, pero también puede haber un poquito de esto y un poquito de lo otro. Bien, no hay ningún problema. Eso simplemente con ver las propiedades, por ejemplo, el color. Otras propiedades: es un sólido, un líquido, un gas. El estado de agregación. ¿Okay? El estado de agregación es muy sencillo. Solamente tenemos que decir si es un sólido, un líquido o un gas. Claro, si es un gas, puede ser un montón de cosas. Puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser helio, puede ser inclusive vapor de agua. Si es un líquido o un sólido, entonces es relativamente más sencillo. Si yo digo metal líquido, listo, mercurio. Por ahí otro metal, por ejemplo el boro, también es líquido a ciertas condiciones de temperatura y presión, pero el color del boro es diferente al del mercurio. Entonces, combinando esas dos propiedades, el color metálico a estado líquido, listo, mercurio, se murió. Ya lo identifiqué. La dureza, otra propiedad. Mira lo que dice ahí. Si es un sólido, entonces ¿es blando o es duro? La dureza. Ajá. ¿Qué es eso de dureza? Ya nosotros estuvimos hablando de durezas en clases pasadas. Se quema, otra propiedad, cierto. Ahí dice en el recuadro, se quema. ¿Qué significa eso de que sí se quema? Claro que se quema, todo se quema. Entonces, eso tiene que ver con la capacidad de ese compuesto de reaccionar con oxígeno en presencia de aire. Eso es lo que significa esa pregunta. ¿Se quema? Dice, claro que se quema. O bueno, me puede quemar a mí. Yo agarro, si yo no sé qué es lo que tengo aquí, lo agarro, lo toco, lo manipulo, me lo pongo en la mano y me quemo. Reacciona. Entonces la capacidad de reaccionar o la reactividad de los diferentes materiales también puede ser un indicio para la identificación positiva de dicho material. Finalmente, se disuelve en agua o la capacidad de disolución. Disolución, capacidad de disolución, también llamada solubilidad. ¿Este material es soluble en agua? Sí, no. Ya tengo la sal, es soluble en agua. El azúcar también es soluble en agua. Pero si yo agarro en lugar de agua acetona, entonces, a ver, me equivoqué. No, acetona. Acetato de etilo. El acetato de etilo es un compuesto orgánico, solvente, líquido, inflamable. El acetato de etilo no disuelve el cloruro de sodio. La acetona puede disolver el cloruro de sodio, sí. Entonces, por eso quité acetona y puse acetato de etilo.
porque si yo agarro agua y mezclo dos sustancias y las dos se disuelven, no me dice nada, excepto que el agua puede disolver las dos. Pero si yo agarro acetato de etilo y en las dos sustancias las agrego, una se disuelve pero la otra no, entonces quiere decir que la otra sustancia es un compuesto no soluble en solventes orgánicos. Entonces la sustancia que no se disolvió es sal, cloruro de sodio. Y la sustancia que sí se disolvió es aquella que puede ser disuelta por componentes orgánicos, es azúcar. Ya, sencillo, ¿verdad? Eso es para diferenciar entre azúcar y sal, o entre dos sustancias con naturalezas químicas diferentes. Del otro lado de la tabla, propiedades químicas, dice, son aquellas que se pueden observar solo cuando cambia la composición de una sustancia. Es decir, yo tengo que hacerla reaccionar con algo. Cambia la composición química y veo qué fue lo que pasó con esa sustancia. Dice, describen la capacidad de esta para reaccionar con otra sustancia o descomponerla. Bien, la reactividad de una determinada sustancia también es algo que se estudia en la parte de material para su selección. Por ejemplo, el hierro, cuando está en presencia de oxígeno, da óxido de hierro, por supuesto. Claro, cuidado, hay que tener un poquito de agua también, porque ya va, ahí, moví un cable por ahí. Hay que tener un poquito de agua porque también entra o forma parte de la reacción del hierro con oxígeno y da óxido de hierro. El aluminio más oxígeno da óxido de aluminio. El platino con oxígeno no hay reacción. Entonces, conclusión, todo cambio químico involucra el reacomodo de los átomos. O sea, que cambia la estructura, ¿cierto? Que conforma esta materia. Y aquí un ejemplo de cómo se ordenan los diferentes grupos en la tabla periódica. Tenemos metales alcalinos, grupo 1, metales alcalinos térreos, grupo 2, metales de transición del grupo 3 hasta el grupo 2. No mentira, otros metales o no metaloides, otros metales o metaloides entre el grupo 13 y 16. Es un triangulito, ¿cierto? Entre el periodo 3 y el periodo 6. Los no metales están por arriba de los metaloides u otros metales. Los no metales están también entre el grupo 13 y 17, pero en los periodos del 2 hasta el 6, la parte de arriba. Y finalmente los gases nobles, aunque finalmente de este lado, gases nobles, el grupo 18, y entre el periodo 1 y el periodo 6. También están los lantánidos y los actínidos, que tienen que ver con el primer elemento de la serie. Los lantánidos son del grupo donde el lantano es el primerito de la serie, y los actínidos son el grupo donde el actinio es el primerito de la serie. Ahí tenemos cosas interesantes, como por ejemplo muchos de los elementos que son, ¿cómo que se llama eso? Radioactivos, ¿sí? Radioactivos. Y son inestables, o sea, al revés. Son inestables porque son radiactivos, emiten radiación. Entonces, esa es la razón. Propiedades de los elementos metálicos. Primero, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Como le habíamos dicho, es líquido y es metal, pum, mercurio. Listo, ya, identificado. Ahora, es sólido y es un metal, bueno, puede ser cualquiera. Cualquier otro, excepto tendría yo que ver otra propiedad. Es sólido, ok, es un
tiene tanta dureza. Ok, es de color rojo. Ah, ya está, cobre, que es uno de los pocos metales que son rojos. Ahora, es sólido y es blanco. Bueno, tiene un montón de metales que son blancos. No, que es blando. Ah, ya está, aluminio. El metal blanco más blando que hay. Entonces así voy como que descartando. Simplemente tengo que ir viendo cuáles son las propiedades que tengo. Entonces, ok, con respecto al estado, son sólidos a temperatura ambiente, conducen bien la electricidad. Todos los metales conducen bien la electricidad. Claro, uno mejor que otro. A que ustedes no tienen una idea de cuál es el metal